saludarles en un programa más de nuestra serie. ¿Cómo se llama esta serie? ¿Cómo se llama esto? Aquí entrenó, sí, hombre, ya se me había olvidado, qué pena. Bueno, ustedes dirán que hoy voy a tener que hacer, como dice la pieza de teatro, ¿no? Un monólogo del... No, ¿cómo va a ser eso? Va a ser un monólogo, pero no va a ser monólogo. Y yo decía esto porque mi queridísima amiga Betty se fue a disfrutar de unas hermosísimas vacaciones, pero a ver, ¿a dónde va a ir de vacaciones Betty? No le pregunté por discreción, pero yo supongo que tenga que ir, pues aquí está todavía muy tranquilo, porque si se va a esto de Nayarit, yo veo los locutores por un lado, ¡ay, venga Nayarit! Y a un señor que habla del gobernador, de él, el gobernador hace esto, él es el otro, él, entonces, ¿y saben quién es el que está hablando? El mismo gobernador. Y luego saluda a los niños de una manera rarísima. No cabe duda que ya para nosotros no hay lugar en este country. Llega un niño y cierra su mano el gobernador y el otro niño también. Dan un choque a los puños, abren sendas, dije bien, sendas palmas, chocan las palmas, vuelven a juntar los puños y después levantan el dedo, como decir, como el que pide un ray, así creo que se dice. Sí, el aventón. El aventón. Mi querido Clemente, ¿cómo estás? Bien, Jorge, muy buenos días. Gusto saludarte. Saludos a ti, tu gran ¿Qué hay auditorio. de bueno de frío? Va mucho frío, ¿verdad, en Jalapa? A ver, les voy a explicar la presencia, la incursión de este extraño personaje. Mi querido profesor Clemente Landa. Clemente es un joven de las más viejas familias jalapeñas de Prosapia, ¿verdad? Mucha prosapia aquí en Jalapa. Educadoras, las maestras Landa, ¿no? Las hermanitas que las conociste. Sí, las conocí, ¿cómo no? Te voy a decir por qué las conocí. Porque no creas que por actos culturales, porque en su escuela no estuve, yo estaba en otra. Eran las hermanitas Landa, me parece que las Martínez y las señoritas Ramos. Eran grupos de hermanas que no se casaban. Que permanecían doncellas, ¿verdad? Pues si no doncellas, al menos sin matrimonio. Sin matrimonio. No, yo creo que no, yo creo que en aquella época eran doncellas. Todavía en un México de 1950, cuando la mayoría de las muchachas que no eran casamenteras a los 27, 28 años, eran quedadísimas. Se dedicaban a actividades como la enseñanza, la preparación de dulces, y una rama de mi familia se dedicó a un negocio que hoy está en jauja, dijera nuestro buen amigo Manuel Munguía, las pompas fúnebres, el entierro, los funerales Landa. Bueno, entonces, decía que en la calle de Revolución, me parece que era la casa de la señorita Landa, yo iba y la conocía su jardín, conocía yo todo, y me platicaba una de ellas ya muy grande, que porque yo iba a entregar leche, mi padre tenía vacas, y muchas veces yo tenía que llevar mis cántaros a repartir la leche en 2 o 3 entregos, no era mucho. Pero me acuerdo que iba yo a la escuela de la señorita Ramos, que era muy popis, y dejaba los cántaros atrás de la puerta, y las maestras Ramos, ahí estaban los hijos de Miguel Alemán. Sí. Yo era un naco provinciano, totonaca terrible, y los niños de pantalón corto, los Alemán y todos esos niños de Prosapia en Jalapa iban ahí, me daba igual a mí, pero dejaba yo los cántaros y luego me choteaba. Y tu irreverencia es innata, Jorge. Sí, ya, pero a las señoritas Landa, me acuerdo que una vez platiqué con ella y me dice, qué bueno que ya usted trae la leche. Pues aquí dice mi papá, y ya le echaba yo su cántaro de leche. Porque fíjese que la otra vez vino, nos entregaba un lechero y tenía ajolotes la leche. Ay, hijo de la fregada. Y dice, entonces el lechero me decía que las vacas se tomaban el agua y el agua tenía ajolotes y que por eso salía, era que en el arroyo le echaban agua a la leche. Pues un buen lechero mínimo lo único que hacía no era hervir la leche, porque eso lo hacía uno en casa, era pasarla por un trapo para que se filtrara de todas esas impuras. Muy bien. Bueno, pues entonces así, Clemente, eres maestro, ¿verdad? Del Colegio Preparatorio de Jalapa. Escuela preparatoria que también tiene una gran trayectoria, vaya, muy históricamente es una gran escuela, y su biblioteca es bellísima. ¿Y tú eres qué? ¿Qué eres ahí? Ahorita coordinador de academia.
decir, muy bien, es muy me fui. Ahí estudiamos toda la gente de Jalapa de hace muchos años. 167 años. ¿Cuánto tiene? 167. Bueno, pues es una gran escuela. Muy bien, pues ya sabes que aquí hay que platicar en los días que puedas. Claro que sí, Jorge, acompañas y platicamos sobre lo que hacemos. Clemente me acompaña, es una de las personas que están acompañándome al programa Sopa de Letras que hacemos en Jalapa con Le Moyen de Bourg, que quiere decir con lo que se pueda, ¿no? Los peores. No es por nada, pero con lo que hay en Jalapa. Y él es uno de los muy destacados jóvenes que está ahí, porque él es joven. Y como ustedes lo oyen, y nada más. ¿Qué te llamó la atención? No sé si has visto algo de las noticias de este día 19 de diciembre del año de gracia de 2010. Pues yo tengo algo que comentarte. A ver. Es que no se ha examinado convenientemente el epílogo de una desaparición. Y me estoy refiriendo al larguísimo ¿y qué te quiero decir? ¿Estás hablando de los cazadores de Zacatecas? No, te estoy hablando del comunicado. Así porque no sabes de qué. Es que ya hay muchas desapariciones. Hay muchas desapariciones. De Diego Fernández de Ceballos. Y el de Diego Fernández de Ceballos me llama particularmente la atención. Claro. Y desde luego que podemos aseverar sin riesgo de equivocarnos que no se ha examinado, ni deducido, ni intuido, ni visto, o a lo mejor no se quiere. Obviamente la televisión no quiere, no va a querer, no le conviene. Es una de las áreas acusadas, pero lo primero que hay que decir es que Diego Fernández de Ceballos es un personaje, digámoslo, controvertido en el mundo de la política actual. Hay quienes lo vemos muy de lejos y entonces sabemos quién es, y habrá quienes por cariño, por afecto o por partidismo político por profesión lo quieran y les duela, y por profesión les duela lo que pasó. Y claro, un secuestro siempre es doloroso, una posible desaparición pues aún más, pero no examinemos eso. Lo que yo les quiero comentar aquí con Clemente esta mañana es el epílogo de una desaparición que así titulan. Epílogo es alrededor de, ¿verdad? Sí, alrededor. Las palabras alrededor. Las palabras alrededor de esta desaparición. Desde luego los 3 larguísimos comunicados que se publican, no me acuerdo, yo creo que los leí en el Milenio, están y revelan el hecho de que alguien, el que lo escribió, no le agarraron una sola falta de ortografía. Muy cuidado. Eso es noticia. No, en serio. Sí. En serio, porque bueno, no es que yo sea un doctor, pero andando con esta gente algo se me pega. Se vuelve una mala leche. Pero así, todo acentuado, las frases, inclusive, las frases revelan una preparación evidentemente intelectual, indiscutiblemente de pensamiento izquierdista o alternativo. Sí. Enemigo fundamental de la corrupción, aunque no lo dice, pero dice todos los efectos de la corrupción. Es decir, quien escribió esto es una persona, o un grupo, o un ideólogo porque tiene ideas. Entonces, y sobre esas ideas hace esos 3 largos, ¿cómo se llaman? Las reflexiones, los epílogos. Epílogos, que tiene 5,400 y feria de palabras, que es un montonal, y que revelan la aparición en México de un grupo de personas. Digo la aparición porque dije creo que mal, en la agrupación de un pensamiento. Es decir, generalmente si a usted le dicen, oye, ¿qué te parecería esto? Pues sí. Oye, ¿estás de acuerdo en que fulano de tal esto? Pues sí, francamente. Oye, México ha transcurrido hasta el momento actual en el cual hay un pequeño caos en todas las áreas del país. Oye, sí es cierto. Bueno, es lo que dice. Lo que está diciendo es un reflejo de México
lamentablemente innegable, lamentablemente para nosotros, indiscutiblemente aceptado por los políticos, porque lo mismo te puede decir inclusive un político de derecha. Sí, Diego, que fue una figura casi como el diablo de la pastorela, en el cual al principio lo terminas odiando, después lo quieres y después ya no sabes si es bueno o es malo, por muchos detalles, ¿no? Haber sido candidato a la presidencia, tener dentro de sí la representación de grupos de poder que al final le ganaron al Estado, dice él, porque tenía así el derecho, el inconfundible puro, el tono de voz, la figura que él tenía, ¿no? Este rostro. Tiene puntos de seducción, ya, digamos. Tiene puntos de seducción, cuando lamentablemente para él... de discriminación. Sí, muy grande, ¿eh? Él era el representante acendrado de una visión del PAN que todavía piensa. Era un hacendado de la política actual. Era hacendado en la política, ¿no? Le quiere pagar con tiendas de raya a los del despacho que tenía. Llamarle a la ciudadanía la chusma. La chusma. Eso es, ¿cómo se llama la reina de Francia? María Antonietesco. Ese es despectivo a todas luces. Pero claro. Y quererse quitar a veces a la prensa con ese puro que también él decía que era una técnica de una cortina de humo literal para evitar que la gente se le acercara tanto. Sí, el famoso puro. Con el puro los quemaba. Los quemaba o si no les echaba el humo. Son payasadas. Me acuerdo que hacía la broma con ¿cómo se llama? Con Porfirio Muñoz Ledo, que decía, Diego, dime, no, tú di, ego. Di, ego. Y decir, ego quiere decir yo, como ustedes saben, ¿no? Sí, pero pues también ahí estaban hablando del espejo, ¿no? Sí, los dos son así. Bueno, no, pero hagamos decisiones. Porfirio ha llevado una vida mucho, pues, digamos, evangélica en comparación de él. Porfirio, que le tocó, la parte quizá del servicio exterior mexicano que Porfirio le dio brillo, vivir, ¿no? Él le dio mucho brillo, cuando fue conferencista también le dio mucho brillo, pero pues hoy está en una situación casi colgándose del presupuesto con esas frases famosas que tiene. Sí. De vivir fuera del presupuesto es vivir fuera en el error. En el error, aunque esa frase no es de él. No, en fin, no estoy de acuerdo. Con que volvemos a ese dichoso comunicado y frases como la sociedad mexicana, como podemos ver, está dividida en dos, ellos y nosotros. Ese puntito un poco evangélico que tiene a veces este comunicado, yo le suplico a usted, si no le importa, no lo lea, pero si es usted estudiante de politología, si es estudiante de los movimientos y de lo que sucede en México, es muy importante leerlo. Yo ya me lo eché, son 3 partes enormes, subrayé algunas de ellas. Y por ejemplo, desde luego tiene una redacción de un hombre que tiene contacto con la cultura. Sí. Dime qué significa que le ponga un párrafo de Bertolt Brecht. De Bertolt Brecht significa que él quiere citar a una persona que le da apoyo a sus ideas y además en un sentido literario. ¿Y Bertolt Brecht por qué se caracteriza, tú que eres especialista en literatura? No, pues Bertolt Brecht significa que está todavía leyendo a alguien que le va a dar una reflexión muy literaria basada en la historia y además que es ácido como aquí usted comprenderá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Era de mala leche? No es mala leche, es un interpretador de la realidad bueno. Es un interpretador de la realidad. Es historiador. Es un historiador. Es decir, un testimonio de su época, de su historia, de las características de los hombres de Estado de su época. Sí. Crítico. Muy crítico, muy ácido. Ácido, digamos, enérgico, sí, rudo, pero que está catalogado como un pensador. ¿Dónde ubicaría? Quiero decir, porque comienza con un parrafito de Bertolt Brecht, quiero suponer esto, ¿no? Dice aquí, lucharon contra la violencia que abusa y contra la violencia que impide el movimiento. Es decir, vamos a pensar en un poder que tiene violencia y contra esa violencia, según es el párrafo de Bertolt Brecht. Hay algunos que lo ubican igual que este hombre Richard Kapuscinski, que fue un periodista llevado después a la literatura. Kapuscinski, que vivió una etapa de lucha, de bastante violencia en su vida cuando era joven y mucho más grande, y que bueno, se volvió un escritor que hoy es maestro de escritores y de periodistas. Bueno, entonces esto implica que quien escribió
este enunciado, este artículo, dividido en 3 partes largas, tiene la intención de implantar un pensamiento, una idea. Es una idea que me hace pensar en en el contexto, por ejemplo, yo muchos de estos párrafos los he leído en la teología de la liberación, los he leído en aquellos principios que esgrimía el subcomandante Marcos, los he leído en José Martí, los he leído y me parece estar oyendo a Salvador Allende. No debe dar miedo, porque es como yo oí decir alguna vez al mismo Castro que estaba contándole a López Portillo, fíjate qué buena onda, y como no me daba por grabar, no me daba por escucharlos, dice, a ver, con su vocecita, a ver, presidente, venga para acá, a ver, es que lo que pasa en Cuba, entonces ya seguía la conversación, es que tú le preguntas a un guajiro, oye, ¿comes 3 veces al día? No, mal, quisieras comer 3 días y quisieras tener tu parcela, pero claro. Chico, ¿quieres que tu hijo vaya a la universidad? Sí, chico, vaya, claro. Oye, ¿quieres tener médico y medicina gratis? Sí. ¿Quieres que tus niños estudien? Sí. Dice, ¿quieres ser socialista? No, eso no. ¿Me entiendes? Entonces, muchas de las cosas que esgrimen las doctrinas alternativas, por lo que yo sé poco, es que son necesidades del pueblo. Eso es lo que tú ves aquí. La sociedad mexicana está dividida entre ellos y nosotros. Ellos ricos, nosotros pobres, cuyos mundos y realidades son totalmente opuestos, pero existen y se desarrollan al mismo tiempo. Es la historia que ellos difunden como la evolución de un solo proyecto que discursivamente pertenecemos por igual y al mismo nivel todos los mexicanos. Ellos aplauden los discursos del gobierno en los que se alude al avance y bienestar, pues los confirman en su nivel de vida que constantemente mejora. Es decir, dice, todo va muy bien. Es como cuando te dicen, oye, sacúdete el miedo. Sí, pues dame 10 guaruras a ver si no me sacudo lo que quieras, los 10 guaruras que me están cubriendo, no hay problema. Entonces, pues la confirman en su nivel de vida, en el nivel de vida de quienes lo tienen todo porque llega del gobierno, que constantemente mejora. Mejor alimentación, mejor vestido, mejor educación, mejor salud, bienes muebles, inmuebles, lujos, vacaciones y descanso. Porque si hay quien les tengan un aguinaldo de 400 o 600 mil pesos, como se sabe, pues evidentemente para ellos sí mejora, ¿no? El país está a todo dar. Ellos lo ven bajo ese ángulo. Eso es una de las partecitas que dice. Dice otro, usa términos como una palabra que me llamó mucho la atención, rehumanización. Yo no la he oído en ningún político, desde luego. No, nunca. En ningún político tampoco de izquierda. Fíjate, por ejemplo, cuando habla Chucho, ¿cómo se llama, no? ¿Los Ortega? No, Jesús Ortega, cuando el mismo Andrés Manuel no usa esta palabra. Marcelo tampoco. Marcelo no, ni mucho menos. No mucho menos, pero el hecho de rehumanizar, bueno, aquí tampoco a veces decimos palabras, tiene por ahí algunas de las palabras que usamos nosotros, pero lo digo por el medio de difusión, no porque ni pretendemos, ni el programa no pretende ser ni maestro, ni ideólogo, ni nada, pero sí cubrir un hueco que muchos de nuestros colegas, en el buen sentido de la palabra, no lo van a hacer. No, ni a madre, no hacen nada. Ni los dejan ni lo quieren hacer. Sí. No lo sienten. No sienten la necesidad. Bueno, volvemos en un minuto porque ya oí la musiquita. Adelante, compañero, adelante. Muy bien, mi querido Clemente. Bueno, pues entonces estábamos comentando el comunicado que hay, los 3 comunicados que hay, la primera, la segunda y la tercera parte, de los que dejan de ser, según se dice, secuestradores desconocidos, y que se convierte, según ese manifiesto,
en un grupo que tiene una ideología. En ellos se tratan de poner como si fueran modernos Robin Hoods. Se tratan de poner como si fueran defensores de la clase depauperada, pobre y jodida, como tú dices. Entonces ellos dividen al país en ricos y nosotros los pobres. No examinamos ni estamos calificando, pero sí es necesario que los intelectuales o que los hombres del gran poder de comunicación examinen qué es lo que está sucediendo. Lo peor de un país y de los ciudadanos y su gobierno es no conocer lo que pasa. Y bueno, tú hablabas de una palabra muy importante, rehumanización. Sí, eso es una de las palabras. Espérate, está abierto el micrófono, sí. Esa es la palabra que está interesante. No, bueno, lo platicábamos también, no estoy de acuerdo que obviamente haya un grupo que tenga que llevar a cabo actos delincuenciales para que le pongamos atención a un mensaje, pero esta palabra por sí misma es interesante. ¿Qué significa que rehumanicemos a las personas? Algo que está deshumanizado, obvio. Sí, que significa que no haya un gobernador, como tú decías hace un momento, que salude a los chavitos con un puño cerrado. Esas son jaladas. Que son unas jaladas impresionantes y que además la lleven a la televisión como para demostrar que él es joven, que él es tierno, que él es bueno, que él comprende su público. ¿No? Y que comprende a su target, dijeran los aquellos. Traduce target. Target sería su mercado, al grupo que lo llevó al poder, y además aquellos que quiere seducir con esa visión en la cual los chavitos están con él, saludándolo como si fuera parte de la chaviza. Me parece que eso no es ser humano. Eso es tratar a la gente como un público. Idiota. Como idiota, sí. Bueno, tú lo definiste mejor. Sí, no, pero sí, pues, es decir, para mí, en medio de nosotros, la tele como un dios. Claro. Es decir, yo te voy a decir que fui el 1 en la clase. ¿Por qué? Porque está prohibido por la televisión decir el día primero. Entonces, ¿qué vas a hacer la noche del día último del año? Pues le voy a pasar con mis papás. Y el 1 de enero, estás fuera del genio del lenguaje. Y el 1 de mayo. El 1 de mayo y el 10 de mayo, hijo de tú, ¿quién sabe qué? Bueno, no. Pero entonces, ¿por qué? Porque la televisión impone un lenguaje. Así es como cuando el micrófono tiene una bolota así, yo me niego a trabajar con un micrófono con un cubo. A las cajas de identificación. Porque en medio de nosotros estaría un tercer personaje que por mudo, fíjate, por silencioso, tiene presencia. Porque el silencio es una voz. Sí, apúntale. Sí, el silencio. Apúntale lo que ya lo dijo Sartori. Ya lo dijo Sartori. Ya lo dijo. Que la verdad, no es cierto. Todo lo que dije yo dice ya lo dijo Sartori. Bueno, entonces, ese hecho de rehumanizarlo todo implica desde esas pequeñas idioteces que revelan una inclinación. Mira, todos estamos dentro de la misma égida. Así se dice, ¿no? Ahí estamos, en el mismo hato. El mismo hato, que hato, como ustedes saben, es un conjunto de ganado no pensante y temeroso porque viene el lobo. Algunos están en la misma piara. Piaras son cerdos, hijos de quién sabe qué. O en la misma recua también. Las recuas son mulas. ¿Sí? Y eso te da la seguridad de que hay un montón. Hay unos grupotes allá afuera. No será más que ver cuando los gobernadores se pasean a caballo, que es el único caso en el cual una mula le monta un caballo. Pero estábamos leyendo estos comunicados y la rehumanización, dijiste tú que había que pensarla. Porque hay que repensar. Ubicamos al público. En los comunicados que hablan los que tienen secuestrado a Diego Fernández Ceballos, y aquí en ningún momento no van a salir ustedes con la jalada idea de que hacemos una apología o elogio a los secuestradores. No. Examinamos lo que escribieron. Un secuestrador de una persona como Diego Fernández que se comunica a través de una carta en 3 partes de este tipo, como tú mencionabas hace un momento, sin errores de ortografía, con una referencia a escritores que denostan el poder por la manera en que lo han hecho y que tratan de mencionar que la violencia o lo que hacen es parte de una resistencia a evitar que los jodidos sigan más jodidos, que la gente se vuelva un poco más sentida hacia los actos de la humanidad, que podamos entre los mayores y entre los chicos comunicarnos nuevamente y evitar materialismo, economía,
visión. La preponderancia de... Esa parte está rara en muchos aspectos. Sí, y habla de rehumanización. En todo caso, define muy concretamente y en una palabra aquello que fundamentalmente nos hace falta. Claro. Rehumanizarnos. No es común que en economía sucedan tales latrocinios. Latro viene de latronis, que significa ladrón. Ladrones. Tales latrocinios. No es posible que haya tan palpables injusticias. El aguinaldo de algunos funcionarios públicos es de 600,000 pesos. Hay trabajadores que no lo ganan en su vida. En toda su vida. Entonces, todas esas cosas hacen que tengamos el reflejo de un grupo de hombres que viven el año 2010, pero no de una manera humana. Y este hombre, o quienes hayan escrito este comunicado, dicen, hay que rehumanizar. Oye, pues la idea no puedo más que suscribirla, venga de quien venga. No es una mala idea. Rehumanizar al pueblo, a la ciudad y a la política, sobre todo, es excepcional. Bueno, hacer política pasa por evaluar las condiciones de existencia. Fíjate, ese pasa, término español, del actual periodismo español, esto pasa por eso. Yo me acuerdo cuando joven no se decía eso. No se decían eso, ni ficharon al diputado fulano para que venga acá, que es un término futbolístico. Sí. Y pasa por, sí es un término que se entiende, pero es de reciente uso en el español de España. Y que lógicamente se ha adoptado aquí. Ya lo estamos. Se entiende desde luego, pero revela simplemente el pensamiento un poco no circunscrito a banderilla, no circunscrito al diputado del Distrito Federal o algo así. Bueno, la existencia de ellos siempre hace la diferencia. Ellos, los que tienen lana y los que no tienen. Ellos como minoría poderosa y dominante, y sus formas de operar persistirán solo en la medida en que nosotros lo hagamos aceptable. Se parece mucho a La Granja de los Animales. ¿Te acuerdas de esa lectura? Me acuerdo de aquella cosa obligada, en donde había los cerdos toman el poder, ponen una serie de reflexiones en la pared del granero, y al final se dan cuenta que bueno, los cerdos se vuelven tan malos como los seres humanos. No, aquí, bueno, no tenemos que aceptar el hecho. Desde luego que aquí se condena, evidentemente, un método violento, claro, tanto para lograr un triunfo de carácter social como para combatir a un delincuente atrabancadamente. Según me decía mi mamá, tú eres atrabancado. Piensa las cosas antes de hacerlas, si no eres un atrabancado. Y yo lo digo con toda propiedad y con toda creencia. En México, la lucha convertida en guerra contra la delincuencia se hace de una manera atrabancada, sino es que con mala leche y perversidad. Así digo nomás para... Sí, se entendió, ¿eh? Se sugirió nomás, es una sugerencia, una sutil sugerencia. Adelante, compañero, adelante. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? En el Twitter. Pero a mí no me escriben en el Twitter aquí. A veces, cuando digo mis babosadas, las retuitean, se llama. Pues sí, un verbo construido también por la modernidad. Y mira, estos que están aquí los han retuitado, porque ayer, por ejemplo, salió que los homosexuales, ¿cómo? Un soldado homosexual ya va a poder actuar en Estados Unidos, o ya no va a poder. La ley Don't Ask, Don't Say que tenían en Estados Unidos, en la cual interpretada sería no preguntes, no digas, en la cual el gobierno estadounidense tiene una política de hacerse pato, o como decimos por acá, respecto de los homosexuales. Hoy un soldado americano va a poder tener la opción, y las mujeres también, ¿no?, de hablar abiertamente de sus preferencias sexuales. Ah, qué bueno. Hablar, lo cual siempre ha sido un tema, sobre todo en la Marina. Sobre todo en la Marina estadounidense.
Yo no soy marinero, pero eso no quiere decir que no, tampoco tienes que verlo así. Es decir, no, porque había puesto en el Twitter que me regañaron porque dije, oigan, es lo mismo un soldado homosexual que un homosexual soldado, no puede ser. Uno baila. Está bien. En México existen dos países, eso ya lo vimos. El otro dice, ¿encontraste el otro México es habitado? Habla de un 10% dorado. Sí. Una oligarquía. Ligado con la política y con el empresariado, la iglesia y los banqueros. Y el otro, encontraste el otro México. ¿Pero cómo la iglesia, Jorge? No, eso creo que lo aumenté yo ahora. Ay, la iglesia, ¿tú crees que la iglesia vive en la opulencia? Pero si tiene banco. Ah, pero allá en el Vaticano, aquí en México no lo tienen, o tienen sucursal. No, la iglesia es una fuente de ingresos, bueno, lo demuestra. Dos emporios fundamentales, el Opus Dei y Marcial Maciel. Los legionarios de Cristo. Sí, no, la iglesia, justamente, algo de la problemática, y que aquí habla mucho. Si tú oyes hablar a Leonardo Boff y este comunicado, te darás cuenta que tienen un mismo génesis. Es decir, no se oponen. No es un discurso de Andrés Manuel y uno de Krill, no, o de Calderón. Son dos líneas paralelas. Este comunicado que estoy leyendo en contra de la sociedad actual, utilizando el trágico caso de Diego Fernández, no elogiable por nuestra parte, de Diego Fernández, pero que dice, oye, estas cosas suceden porque suceden otras. Él da a entender que esta clase de acciones tan terribles y tan no recomendables y que nos llenan de pavor y de miedo, son cosas que suceden, pero que tienen una causa. Y aquí da las causas por las cuales, no es para, yo no sé, quizás sea para que lo justifiquen o comprendan esto que surge como un movimiento. Nadie lo ha dicho, pero lo van a decir, por lógica. Es decir, cuando sea noticia y venda. Si no es un loco, no, pero pues sí. Es que aquí lo que pasa es que solamente acontece lo que dicen los locutores de la televisión, y no puede ser. En ningún lugar del mundo, en Francia que yo me acuerde, no, la información televisiva es un complemento, un material en la realidad para que lo interpreten los políticos, los hombres de Estado, los pensadores, los intelectuales y prácticamente hasta la prensa en su sección editorial. Sí. Pero aquí en México, lamentablemente, como tú bien mencionas, únicamente existe aquello que vemos con esta muchacha Bicha o con algunos muchachos, ¿no? En México existen dos países distintos, uno habitado por menos del 10%, participan en la política, aplauden los discursos, aplauden el progreso que dice el gobierno, el bienestar, porque lo viven ellos. La empresa dirigida y sostenida por quienes poseen y gozan de la mayor parte de la riqueza del país. Evidentemente que esto tiene una esencia y una entraña de socialismo, digamos. Sí. No lo podemos negar. En contraste, el otro México es habitado por más del 90% de la población, y aunque somos la gran mayoría, no tenemos ningún peso en las decisiones políticas y económicas. Es decir, aquí reclama, yo creo que de una manera no muy realista, muy real, que el 90% tenga decisiones. Yo sería de la opinión que hay un 90, un 80 o el tanto por ciento que corresponda a nuestra incultura. Porque si en México hubiese un 90% de personas educadas en los menesteres del civismo, la historia y la política, algo diferente. Sería diferente. Pero no, pero entonces ya no es que nos tomen en cuenta, sino que no nos perjudiquen. Porque si para compensar el alza de la tortilla, para compensar, no más falta que el político diga, y ya ven que nosotros velamos por ustedes, y ahora, para compensar el alza de la tortilla,
nos hemos preocupado en que también suba la gasolina. Oye, gracias, no me ayudes. Por eso, eso es prácticamente lo que están diciendo, ¿eh? Fíjate que esto de la tortilla no es nada. Vas a ver ahora que venga lo de la gasolina, ¿eh? Para que veas si me preocupo por ti, ya lo preví. Como las madres cuando te regañan que dicen, no, yo te regaño con cariño, deja que llegue tu padre. Y ahí te pones. te da, ¿eh? Bueno, hablas de una élite empresarial. También nótese un poquito, sí. Como decimos ya corrientemente en México, la élite empresarial. Pero hablar de la élite empresarial implica a alguien que tiene muy bien establecido su pensamiento y sus ideas. Oye, y menciona también por ahí, en un párrafo que leí, a Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Un personaje que la historia se ha encargado de llevarlo hacia un punto en el que las personas lo asocian incluso ya con temblores en este país, pero que nadie le ha fincado una responsabilidad por todos los miles de millones de dólares que sacó y tiene en cuentas, que todo el mundo lo sabe, sobre todo en Europa. Bueno, pues Diego Fernández Ceballos, él lo cataloga de un panista, pero ligado con el caciquismo. Sí. Ahora, el término de utilizar la palabra cacique es sinónimo de corrupción, es decir, y todo político que se precie y que haya hecho una carrera al estilo gonzaliano de la palabra, que un político pobre es un pobre político, y nadie le reprocha a un político que tenga cantidades demenciales de dinero, como lo acabas de señalar. Entonces, inmensamente rico gracias a su triple carácter de funcionario de Estado, empresario y abogado de demandas en contra del mismo gobierno. Entonces, esta parte de la condena a la personalidad turbia, económicamente hablando, o no de una honestidad discutible, fíjate qué elegancia, honestidad discutible. Qué bonito lo dijo. O inconsistente. Alguien que tiene una honestidad inconsistente, obviamente, es alguien que está ligado, que frola. ¿Existe la palabra frola? No la he escuchado, pero la vamos a apuntar. Hay que apuntarla. Frola, yo creo que es un galicismo en todo caso. Yo creo que se traduce por riela. Rielar, sí, ¿verdad? Empieza a enrielarse, sí. No, pero no es enrielarse así. Riela debe ser una palabra que, mira, ahí hay un diccionario. ¿Sí? Riela es que apenas roza. Por ejemplo, Diego Fernández que riela, el sol riela en el horizonte, es decir, está pegando tantito en el mar, por ejemplo. Entonces ese riela, que busquen ahí una palabra, riela en la corrupción, es decir, un político mexicano no hierra, no, riela, está profundamente inmerso. No, se arrastra. Dile, funcionario del Estado, empresario y abogado de demandas en contra del pueblo. El jefe Diego es otro. Fíjate, esta manera de decirlo indica mucho, casi podría ser poético. Debo decir, es el jefe Diego y ahorita lo vemos, estos calificativos en contra de él los examinamos desde un punto de vista de lo que significan para los escritores de estos comunicados. Sí. El jefe Diego es otro nudo por donde atraviesan múltiples historias turbias. Fíjate, imagínate la imagen que utiliza. Es evidentemente una imagen poética. Sí. Es una imagen un nudo histórica. Sí, ¿quién lo dijo? La imagen histórica del nudo era cuando el gran conquistador griego, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Alejandro Magno, llega y le dicen, para aquel que conquiste Asia será el que pueda romper el nudo gordiano. El nudo gordiano, el famoso. El famoso nudo gordiano, que era el nudo atado que no tenía ni punta ni cabeza, ¿no? Y entonces lo que hace él es, primero se supone que hizo unos 2 intentos, no pudo, saca la espada y moles, lo corta en pedacitos, y se dio cuenta como adentro estaba, todo por dentro era como estaba amarrado. Estaba unido. Estaba unido, lo de afuera únicamente era para
la corteza que no iba a poder nunca encontrarle la forma de deshacerlo. Pues es una imagen muy propia de la corrupción. Nudo por donde atraviesan múltiples historias turbias. Quien escribió esto tiene, además de una formación histórica y una formación ideológica, y no es un elogio, es una constatación, el hecho de utilizar para su comunicado. Ahora, tengo el temor de que ustedes piensen, oye, pues yo estoy examinando el escrito, Bueno. Sí, no estamos elogiando el que un grupo criminal que lamentablemente le privó de la libertad a Diego haya hecho un comunicado que tiene muchas cosas que son pues se le pueden analizar de muchas cosas. Hay otros personajes, como por ejemplo actualmente está Julian Assange, que es el que hizo Wikileaks, el cual está sufriendo en carne propia el que él defienda sus valores, el que él esté diciendo el gobierno norteamericano es corrupto, es sucio, es puerco, sus socios como México también tiene sus problemas, que están tachando también lo es, punto. Es sucio porque es corrupto. Cómo el gobierno estadounidense juzga a los presidentes como empleados suyos. Porque si lo dijo el güey ese, ¿cómo se llama? Brian, o no. Lástima que no me acuerdo. No sé si lo oíste, el señor viejo como de mi edad, de cabello pequeño, de ojos claros, que decía, no, ustedes están haciendo aspavientos. Un poco, los letreros querían decir, ninguno de los países va a respingar o va a protestar. Claro. Porque Estados Unidos les es necesario. Claro. Es decir, soy Dios. Yo puedo hacer lo que tú quieras contigo. Y no vas a protestar, así te ponga yo la friega más terrible, porque te soy necesario, cuatito. Of course. Brian, uno de los grandes de ahí. Julian Assange, que está sufriendo en carne propia la persecución del gobierno más poderoso del mundo, que lo van a traer en salsa mínimo unos 10 años, mínimo, no lo van a meter directamente a la cárcel porque lo convierten en el gran mártir de la comunicación, pero le van a hacer la vida cansada, le van a quitar todo su dinero, le van a empezar a amenazar, y él sí está haciendo una campaña en la cual saca detalles de los países que él considera corruptos, habla con la verdad, habla con documentos en la mano, y en cambio este grupo criminal, o parece ser que es un grupo porque al final ellos se comunican, se autonombran la red, la red de no sé qué, él está dando la cara. En cambio, esta carta, que como bien dices, Jorge, no estamos fomentando que se haga, no estamos alabando que haya un grupo que lo haga. No, pero como nadie la examina. Pero nadie la habla, entonces tenemos que decirlo. Claro. Bueno, habla de que México, además dice verdades que podría decir cualquier primera dama. Dice, México vive el contexto más violento desde la Revolución Mexicana. Pues eso lo dice cualquier primera dama. La falta de decir el secretario de eso, no debería de hacer algo para que sea, pues evidentemente que esto lo sabemos. Claro. Igual que las declaraciones siempre de primera dama, como por ejemplo aquello, la falta de alimentación hace que nuestros niños no estén bien desarrollados. Pues sí, fíjate, ¿dónde fuiste a estudiar eso? Harvard. Primera dama. Todas no hago exclusividad. Adelante, por favor. Bueno, pues ya vamos a terminar, mi querido Clemente. Entonces, fíjese, el comunicado también tomaron declaraciones del propio gobierno para hablar de los 30,000 muertes, cosa que ha dicho el gobierno, de 200,000 hombres en la cárcel, de 8 millones de jóvenes nini, que ni estudian ni trabajan, la pauperización de las condiciones de trabajo, el salario mínimo que no alcanza. Yo soy ni. Sí. Ni estudio ni trabajo ni me preocupo. Eso es, ¿verdad? La militarización del país, la criminalización de la disidencia política, y cuando se comienza por llamarle los activistas a la mamá que reclama y pide justicia, la televisión le llama la activista, y le matan al esposo que le llaman concubino de una manera despectiva, o su pareja sentimental, qué poca madre.
y así por lo consecuente. Hay una conjura. Cuando los cazadores dijeron porque primero se manejó la prensa, la idea, secuestro de empresarios. Luego la televisión sacó unos andurriales, o sea, unas casuchas así, para que se viera que eran empresarios, pero de un puesto de verduras. Sí. Entonces eso es xenofóbico, discriminatorio y así por mala leche total. Entonces, dice el comunicado, hoy examinamos el comunicado que los secuestradores de Diego Fernández, que parecería ser que hay indicios de que lo dejen en libertad y que bueno, todo está bien lo que termina bien, dice un proverbio francés. Entonces si termina bien, Manuel, pero lo que sí queda como un hecho es que hay una agrupación o pseudoagrupación, no sé si sea una persona o sea verdaderamente un grupo constituido que tiene verdades incontestables. Sí. Digo, ¿qué quiere decir incontestables? Que no podemos decirles que no. No puedo decir el no. Oye, tanta gente muerta. Sí, cierto. Oye, que México está viviendo, sí. Oye, que son trinqueteros abusivos, mamones y declaran falsedades, pues es más que la verdad. Si no, hablen ustedes a cualquier oficina de los nuevos jóvenes de Jalapa y darse cuenta que son una bola de... Bueno, ni modo. Pero tiene frases tan difíciles de tragar. Dice, no se les están imputando responsabilidades abstractas, sino crímenes concretos, mole. Esa es buena frase. Es una frase. Se la llama Red por la Transformación Global contra la Injusticia y la Impunidad. Contra la injusticia y la impunidad, ni perdón ni olvido. Y al ver todo esto, si eres tan amable, Clemente, le voy a leer y quieres escuchar lo que le voy a leer a nuestro público, que a cada programa hago mi notipoema, con la tonta idea de que nada está tan mal como para que no pueda ser algo poético. No se puede poner peor. No, bueno, eso sí, pero también algo poético. No, ya hay personas que están esperando el libro de los notipoemas, Jorge. Sí, ya lo voy a hacer, pero espérate, este es el día. ¿Hoy estamos a qué? Hoy es 19. 19. ¿Y dónde está el 19? No está aquí el 19, diciembre 19. Y en cuanto ¿Te acuerdas que había un librito que se llamaba El Cancionero Picot? Sí. Que venían una serie de canciones mexicanas muy bonitas. Así lo voy a poder hacer. Es más que Navidad una querella al espíritu limpio del pesebre. No parece sonrisa de diciembre, ni portal de Belén, y no hay estrella. Todo lo que es ternura está perdido. No se encontró de los magos ni una huella. No. Todo lo que es ternura está perdido. No encuentro de los magos ni sus huellas. La multitud a ciegas se atropella en busca de un destino no fallido. Vibra el rocío de la noche, vibra el rocío de noche, decembrino, y en la mañana de temblores lleno, al iniciar su celestial camino, quiere saber el sol nuestro destino. Le duele el mundo de la paz ajeno, oyendo el noticiero matutino. Es que... sí, lo dices en una forma tan bonita que hasta sentí rico. Dije, ay, mañana lo voy a aprender para ver si me siento con ese terrible destino. Pues oye, imagínate el sol cuando dice, oye, voy a oír las noticias. Coño, y estos desgraciados, ¿qué están haciendo, no? Sí, y además, oye, la forma en que están dando las noticias, ya no hacen una reflexión, ni ponen un punto editorial. Simplemente son este muchacho... Apología de la violencia. Apología de la violencia. Este muchacho Lórez de Mola, pero hasta se ufana y se regodea cuando habla de violencia. A más muertos, más euforia. Más calor de él para dar la noticia. Yo creo que la tristísima escena del pistolero matando a la que ellos llaman activista, que no es más que un grito lleno de lágrimas y dolor de una madre que le mataron a su hija, esa escena de ayer, de antier a hoy, yo la he visto como 25 veces, ya la quito evidentemente, sería un masoquismo terrible de mi parte,
el estar viéndola, sadismo, ¿verdad? Sí. Estar viendo esas escenas, pero la repiten y la repiten y la repiten porque están haciendo rating. Y esas gentes, y el locutor, y ese pinchirburrientísimo locutor, que es joven, yo creo que debería de no solazarse, no disfrutar, no agasajarse con las escenas de terror y de pavor. No lamerse los bigotes y pensar que de esa manera tiene más rating. Está bueno. Está bien, mi querido Clemente Landa, antes de que nos corte la computadora programada con antelación, como tú dirías. Qué poco humano. Poco humano, hay que humanizarnos más. Porque te acuerdas que en el radio antiguo te mandaban una señal, había un técnico que te hablaba y te decía, ya nos vamos. Ya nos vamos. Y yo prendía el foquito rojo. Bueno, señor, sí, ya. Entonces, que pasen un domingo muy feliz y muy tranquilo. Aquí la temperatura está fría, con un sol tímido que leyó las noticias y mejor se escondió. Exacto. Y muchas gracias, Clemente. En cuanto tengas esta semana nos ponemos de acuerdo, porque esta semana Betty no está, y si quieres estar aquí un momentillo de platicar conmigo, ya ves que platicamos de cosas muy de las que a nosotros nos interesan. Siempre gusto, Jorge, ¿no? Saludos a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Feliz domingo. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmarás mi sufrir, porque tú sabes.